Escuchábamos la palabra del vocero presidencial de no tener en el fondo el logo de la Casa Rosada. Podría ser cualquier programa en los que se debate, se chicanea a los periodistas respecto a Diego Armando Maradona, a la posición política, más que una conferencia de prensa. Realmente parece un programa de televisión y es una opinión mía de la cual me hago cargo. Vamos a hablar con Damián González, politólogo, sobre un tema que impacta mucho a los argentinos, que es la relación de los presidentes y los vicepresidentes. Damián, ¿cómo estás? Buenas, muy bien, muy bien. Damián, esta relación que a veces surge como un equipo, termina de alguna manera rompiéndose. ¿Hay alguna explicación del por qué se rompe las relaciones de estos dos mandatarios? Sí, hay tal punto, hay una explicación, que hay una tesis de doctorado de un profesor ya desgraciadamente fallecido, muy joven, que justamente hablaba sobre esta interrelación entre el presidente y el vice. ¿Cuál es la explicación? Bien, ¿qué dice la Constitución? Que el Poder Ejecutivo es unipersonal. No obstante, cuando nosotros votamos una fórmula, votamos dos personas, presidente y vice. ¿Cuál es el rol que le da la Constitución al vicepresidente de la Nación? Ser presidente del Senado. No tiene voz, no tiene voto. Por lo tanto, popularmente siempre se ha dicho que el vicepresidente es quien toca la campanita en el Senado. Bien, pero no es solo eso, porque es votado. En algunos casos, los presidentes son pagos laterales. Históricamente, por ejemplo, cuando había un candidato a presidente de la capital federal o de la provincia de Buenos Aires, le hacían un pago lateral a un gobernador de alguna provincia o a alguna figura de la provincia, o al revés, cuando un presidente era de alguna provincia del norte, ponía a un candidato a vicepresidente, por ejemplo, del conurbano bonaerense. Y siempre las tensiones, siempre, en todos los casos, ha sido latente. ¿Por qué? Porque el vicepresidente es alguien que quiere ser. O sea, no se queda con ese lugar de tocar la campanita en el Senado que le da la Constitución Nacional. Ahora, al mismo tiempo, en general, en una fórmula presidencial se vota el presidente. Claro. En algunos casos, el vice le agrega un plus. Este es un caso. Villarroel le agregó un plus que por ahí Milei no tenía, que tenía que ver con toda esta impronta de las Fuerzas Armadas. Recordabas muy bien, Santiago, que en el debate vicepresidencial la posición de la que hoy es vicepresidente fue muy fuerte y generó mucho ruido claro, con el candidato, con el Chivo Rossi, vicepresidente. Exactamente. Le dio una impronta particular a la vicepresidencia. Bien, recién escuchaste al vocero presidencial. ¿Qué acaba de decir Adornis? Bueno, el aumento salarial de los senadores no afecta a la vicepresidenta de la Nación, punto seguido. Pero ella convive todos los días con los senadores y podía haber hablado con los senadores para que este escándalo no sucediera. Vos sos periodista, entendés perfectamente el paratexto. No criticamos abiertamente a la vicepresidente, pero al mismo tiempo pregúntenle a ustedes, los periodistas, ¿por qué pasó este escándalo? Claro. En el día de ayer, Milei acaba de suspender una visita a México. Parte de la explicación es esta tensión que ocurre. ¿Por qué? Porque el vicepresidente toca la campanita del Senado, excepto cuando el presidente se va del país y ejerce el rol del Ejecutivo. ¿Qué iba a pasar esta semana? Un acto importante en Jujuy con el gobernador de Jujuy. Pregunta, ¿Milei no quería esa foto de la vicepresidencia en ejercicio de la presidencia en un acto público con el gobernador de Jujuy? Vos sabés que pareciera. Eso que me decís, sí, me sorprende algo, haciendo un poco de memoria. Cuando el vicepresidente, como presidente del Senado, de la Cámara, toma un rol tan importante como decidir una votación trascendental. Hablo de José Cobos y hablo de Villarroel, donde todos los flashes apuntan a su momento de gloria. ¿Qué le pasa al presidente cuando esa figura se acrecienta tanto?
Bien, eso sucedió, que acabas de decir, 2 veces en 150 años de historia democrática en la Argentina. Pasó con Julio Cobos, el voto no positivo, y pasó el otro día. La diferencia es que en el caso de Julio Cobos sí adquirió una centralidad porque votó en contra del presidente. Acá hubiese sido una ruptura total si la vicepresidenta hubiese votado en contra de lo que pensaba el presidente. Pero esos son, digamos, en ese momento la ley de base fue muy importante, digamos, que la vicepresidenta haya hecho el desempate, pero no deja de ser, en términos de la película, algo relativamente efímero, ¿no? O sea, adquiere popularidad. El tema acá es que la vicepresidenta desde la propia campaña empieza a tener una impronta propia. No es alguien que pase desapercibido. Si vos mirás en las encuestas de opinión, en general, un vicepresidente, salvo alguna excepción como Duhalde y algún otro caso, el vicepresidente, bueno, Cristina Fernández con Alberto Fernández, después los vicepresidentes en realidad pasan relativamente desapercibidos. La gente no suele conocer al vicepresidente. No es el caso. Víctor Martínez, nadie recuerda a Víctor Martínez. Sin embargo, Víctor Martínez, él también quería, algún ruido hubo ahí muy interno que no trascendió. Víctor Martínez venía de la línea Córdoba, era un power lateral, candidato a presidente de Chascomús, de la provincia de Buenos Aires, y línea Córdoba, que era la línea histórica del radicalismo. Bueno, después Menem Duhalde. Duhalde hace un acuerdo con Menem se lo saca de encima de la vicepresidencia de la Nación, lo lleva como gobernador de la provincia de Buenos Aires a cambio de darle el dinero del fondo del conurbano bonaerense, y con eso hace política pública Duhalde. Después, Scioli, ahí digamos, actuó en tándem, Rucauf, en general han sido personas, no por bajarle el precio, pero que no han tenido trascendencia desde la vicepresidencia de la Nación. Después, las historias personales de cada uno de su trayectoria han sido distintas, pero como vicepresidente de la Nación ha habido pocos vicepresidentes así, pesos pesados. Renuncias, a ver, Gustavo, ¿te acordás de las renuncias? ¿Qué pasa con un vicepresidente? ¿Puede renunciar cuando quiere? No es lo mismo que el presidente, pero un vicepresidente puede renunciar cuando le parezca. Sí, y eso sí es grave. Eso es grave. ¿Recordás? Chacho Álvarez. En tiempo de la alianza fue un debilitamiento muy profundo para Fernando de la Rúa la renuncia de ese vicepresidente. No así la de Duhalde, porque fue una salida pactada. La renuncia fue para ser candidato a vicegobernador y termina siendo casi un presidente paralelo, como en general son los gobernadores de la provincia de Buenos Aires. Entonces, imagínate, hagamos futurología y abstracción, que hoy la vicepresidente de la Nación renuncie, realmente sería un escándalo público. Por lo tanto, la gran pregunta de todo esto es, ¿cuánto afecta al normal desenvolvimiento de una gobernanza o de una gobernabilidad? Hasta el momento ninguna. Esta visita que iba a hacer a México, Milei, por un encuentro con los partidos conservadores o los partidos de derecha de América Latina, lo suspende aparentemente por este tema en particular. Recién escuchaste a Adornis cuando le hacen la pregunta, que deja trasvasar que hay problemas, porque cuando él dice, mire, la senadora, la vicepresidenta, no, con el aumento salarial de los senadores no tiene ningún problema, porque no le suma ni le resta, porque no está atado al aumento de los senadores. Pero tenía un rol que hacer, está diciendo Adornis, tenía un rol que hacer, que es hablar a los senadores y que este escándalo no suceda. Claro. ¿Qué le está haciendo? Lo está retando. En nombre del presidente le está retando a la vicepresidenta de una manera abierta. Ya tuvimos eventos, ¿no? Porque recuerdo el Pacto de Mayo, hecho en julio, donde hay una figura totalmente ausente, excusa de que no podía estar porque se sentía mal, pero al otro día sí en el desfile cívico-militar, sí estuvo en el desfile del 9 de julio, y se vienen dando estas situaciones de que ya está instalada en la opinión pública la tensión entre el presidente y la vicepresidente. ¿Se puede manejar esta relación en todo su mandato o en algún momento esto puede eclosionar? Bueno, la semana pasada hubo una tensión también. Hubo un acto con la Fuerza Aérea, de la cual la vicepresidenta de la Nación dijo que no había sido invitada,
y el jefe de gabinete del ministro Franco dijo que el ministro de Defensa la emitió. Es decir, estos ruidos se están haciendo públicos. Cuando estos ruidos se están haciendo públicos porque el ruido adentro es muy fuerte, si no esto no trasciende. O por lo menos están siendo bastante desprolijos en el área comunicacional sobre estos temas en particular. ¿Se puede desgastar? Sí, claro, se puede desgastar. ¿De qué depende? Pero punto número 1, si la figura de la vicepresidente crece o decrece. Punto número 2, si la figura del presidente crece o decrece. Si Milei se convierte, hasta ahora todas las encuestas de opinión le están dando más del 50% de imagen positiva, por lo tanto sigue teniendo la legitimidad popular. Bueno, podría ser un plan B que ante 4 años de gobierno, ante un desgaste, se convierta en el recambio de la vicepresidenta. Podría ocurrir esto. Que haya tensión muy fuerte entre el presidente, sea este o sea cualquiera, entre el presidente de la Nación y el vicepresidente es algo grave. Ya lo hemos pasado con Cristina Fernández, con Cobos. Cobos desapareció de la escena del Senado y empieza a tener tensiones, y cada vez que la presidenta se iba del país no firmaba el decreto, cosa que es obligatorio, para dejar al vicepresidente en funciones ejecutivas. Así que mientras la sangre no llegue al río, Santiago, podemos estar por lo menos relativamente tranquilos en cuanto a la gobernanza. Ahora, si esta tensión no la pueden manejar en términos comunicacionales, en términos personales, hasta ahora, por ejemplo, la vicepresidenta de la Nación está participando de las reuniones de gabinete. Esto no es usual, con lo cual es un punto positivo, si se quiere, porque en general los vicepresidentes no participan de las reuniones de gabinete, pero están dando señales claras que la tensión esta, que se especulaba desde un primer momento, existen y son flagrantes. ¿Cuánto llega esto? Bueno, la película la vamos a estar viendo en estos meses. ¿Vos creés que hace lo que normalmente no debería hacer mucho daño, que es una palabra, puede haber dañado mucho la relación, esto de llamarlo jamoncito? Algo como está entre dos mujeres, pero bajarle mucho el precio al presidente de la Nación, ¿crees que eso le cayó muy mal al presidente? Santiago, a veces la cuestión más insignificante que se te puede ocurrir puede crear una acción humana. Y esto pasa porque son humanos también entre el presidente y el vicepresidente. Un gesto, una palabra, una acción fuera de lugar les puede dejar fuera de lugar si vos sos presidente de la Nación, porque el presidente no deja de ser el que gobierna y el que está en el epicentro, y en definitiva el que ganó la elección también, y encima tiene alto nivel de legitimidad. No puede echar a su vicepresidente porque es una fórmula electa. Pero si fuese un ministro, en otra ocasión hubiese sido un fusible y lo hubiese echado, ¿no? O sea, y también esto, más allá de los gestos y de las formas, decirle jamoncito del medio a un presidente de la Nación es como que no se espera algo de un vicepresidente. Claro. Y aparte, dicho otra cosa, el presidente de la Nación tampoco se caracteriza por tener altos niveles de tolerancia y guardar altos niveles de racionalidad interpersonal, ¿no? Sin duda, por eso lo traía a colación. No quiero quedarme con algo que dijiste sin profundizar. ¿El viaje a México tenía algún tipo de entrevista con Claudia Sheinbaum, la primer presidente mexicana, o no? ¿O era otro viaje más fuera de agenda? No, no era un viaje más, y es un viaje importante para el presidente. ¿Por qué? Porque el presidente de la Nación tiene una estrategia: convertirse en uno de los líderes de la derecha o del conservadurismo en la región. Tiene una mirada, como todo, Milei tiene una mirada muy gigante y quiere ser el líder mundial de las derechas y del conservadurismo. En México se va a hacer una reunión importante de los partidos políticos de derecha. Por lo tanto, esa reunión era importante, no era un tema menor. Pero era individual. Lo que digo es un viaje más de los que hace el presidente por su propia imagen. Sí, es por su propia imagen. Bien. Sí. Cada uno, la mayoría de los viajes que ha hecho tenía que ver con esto y esto también es otro tema que algún día podríamos charlarlo, porque un presidente de la Nación, cada vez que hace visitas, por más que no sea visitas institucionales a otro país, es lógico que se reúna independientemente de lo que pienses con el presidente
de ese país, más cuando es un país vecino, ¿no? La visita oficial de un país tan querido, ¿no? España. Ahora, ¿cómo habrá quedado la relación, no? Porque había criticado mucho a Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué pasa con el pueblo mexicano y la recepción? Igual había criticado a algunos presidentes y ha ido a esos países y no ha tenido mayor inconveniente. Pero sí digo, porque hace mucho que se viene hablando de que el presidente tiene que trabajar 24/7 y 365, pero depende qué presidente, ¿no? Digo, estos viajes que se hacen de esta manera tampoco forman parte del quehacer nacional. Bien, eso tiene que ver también con los imaginarios. Punto número uno, sí, efectivamente, digamos, las visitas internacionales tienen que ser visitas institucionales. Acá aparece mucho más visitas interpartidarias, algo inédito. ¿Y cuál es la repercusión? Bueno, vos lo tuviste en España, pero lo que pasa es que en España sucede la misma grieta que está sucediendo acá. La grieta no es patrimonio nuestro. Entonces, claro, Milei va a visitar a Vox y va a un encuentro de derecha con otros líderes de la región. ¿Qué pasa con España? Se dividen las aguas. Los partidarios del presidente dicen que Milei es un irrespetuoso y hay que declararlo persona no grata de España. Los opositores dicen que es correcto. Lo mismo que sucede en la Argentina cuando viene algún personaje internacional con algún tipo de controversias. Lo había generado Evo Morales, lo había generado Lula da Silva en su momento, Chávez en su momento, que propios lo creen, bueno, que es una visita importantísima, y los otros que creen que es una mojada de oreja. Digamos, cuando hay grieta preexistente, cualquier motivo y excusa da motivo para cualquier tipo de grieta. En eso no hay ningún problema. El tema tiene que ver con los imaginarios. Ya hay mucho meme de el presidente de la Nación diciendo, bueno, va a venir de visita a la Argentina. ¿Qué quiere decir esto? Que la agenda internacional pareciera más importante que la agenda nacional en alguna parte del imaginario social. Bueno, claro, todo esto tiene que ver con resultados. ¿La gente le va a exigir que esté en el sillón de Rivadavia 24/7? No, en tanto haya algunos resultados. Si los resultados son negativos, ahí va a salir todas estas cosas, donde estuvo más afuera que adentro, las críticas van a empezar a aparecer, pero en realidad la crítica de fondo es si hay gestión o no gestión, o si la gente cree que está un poco mejor o no. Claro, tiene que ver con los resultados. Veremos cómo sigue, ¿no? Porque queda mucho tiempo de relación entre vicepresidente y presidente, y que de alguna manera debería mostrar algún gesto de unidad, que por lo visto parece que cada vez hay más gestos de distancia. ¿Crees que puede llegar a haber algún tipo de unión de cara a el primer año del mandato, por ejemplo, o algún evento puntual? Acá me parece que la figura clave siempre es Francos. Me parece que Francos hasta el momento ha ocupado un rol importantísimo en el área política. Es lo que le falta tanto al presidente de la Nación. El presidente de la Nación es muy bueno confrontando y Francos es muy bueno atando puentes. Bueno, ¿será posible que Francos ate un nuevo puente para que esta relación atenúe? Bien, ahora, para bailar el tango, hace falta dos. Bien, Francos los puede presentar, o si hay alguien que quiere pisarle los zapatos al otro, bueno, eso va a ser un problema. Y esto tiene que ver mucho con lo que hablamos antes de las relaciones interpersonales. Claro. Esto parece ilógico, porque uno, a veces desde acá, desde nosotros, puede estar pensando, no, la figura de un presidente, un vice, sobrevuela, son estadistas, sobrevuelan por otro plano que nosotros no estamos habituados. Bueno, a veces las cuestiones más nimias, a veces un gesto, una palabra, una interrelación, alguna cuestión hace que eso choque y quizás después no haya arreglo posible. Sin duda. Gustavo Damián González, gracias por estar con nosotros.
Abrazo grande, buena Un gran semana. abrazo. Hablábamos con Gustavo acerca de la relación del presidente y la vicepresidenta, hablamos de Javier Gerardo Milei y Victoria Villarruel, que se está mostrando un poco más áspera de lo común, sobre todo basado en esto que decíamos de el aumento de la dieta de los senadores, que no afecta directamente al salario de la vicepresidenta, pero sí, claro, es con los que convive constantemente por ser la presidenta de la Cámara. Quédate, tenemos más información.